Buenos días, soy María Pérez y estamos en un nuevo episodio de La Vulva de Venus. Hoy estoy con Gloria Arancibia, que es sexóloga. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Qué Pues alegría estar aquí. Muy sí, bien. sí, yo también estoy muy alegre. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, si quieres empezar tú presentándote y contándote quién eres, cómo has llegado hasta dónde estás. Muy bien. Bueno, como tú muy bien has dicho, yo trabajo especialmente la sexualidad y en particular las de las mujeres, porque me parece que es algo fundamental y todavía es fundamental a día de hoy, ¿no? Llevo más de 20 años trabajando todo tipo de problemas sexuales en la mujer, también en el hombre, pero fundamentalmente, como he dicho antes, en la mujer. Soy también psicóloga eh, y claro, tengo la consulta aquí en Madrid Ujú. eh, y con bastante trabajo, cosa que eso es bueno, y cuando digo bueno lo digo en el sentido de que las mujeres ya hace un tiempo atrás eh, han tomado conciencia de la importancia que tiene su sexualidad, la vivencia del placer, adueñarse del cuerpo, etcétera. Bueno, ya Qué bueno. hablaremos de esto porque me parece que es fundamental. Efectivamente, yo me imagino que a lo mejor a ti te ha pasado como a mí, que llevo algo más de 10 años dedicándome exclusivamente a la fisioterapia para las mujeres y al principio, pues bueno, venían las mujeres que tenían, por un lado, la suerte de encontrarse que se podía hacer algo con el problema que tenían, pero no tanto por prevención. Y ahora me encuentro muchas mujeres que vienen, oye, pues yo no me he encontrado ningún síntoma ni ningún problema, pero quiero ver cómo estoy. Bueno, eso es un avance enorme, enorme. Total, total. Muy bien. Bueno, pues este encuentro surgió un poco de una encuesta que hice en redes sociales y estuve preguntando, entonces hubo muchas preguntas sobre qué hacéis las sexólogas. Y esa Ajá. es mi primera pregunta, ¿qué es lo que hacéis las sexólogas? Bueno, esperamos hacer muchas cosas. Esa es la idea. Mira, lo primero, al menos cuando viene, yo voy a hablar fundamentalmente de las mujeres, ¿no? Y lo hago porque las mujeres hemos estado mucho más reprimidas a nivel sexual, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes de ello. Entonces, cuando viene una mujer a mi consulta, lo primero que le suelo decir es, enhorabuena, la felicito, le digo, mira, tienes la mitad del camino hecho. Solamente por el hecho de ser consciente de que tienes más que problema, una dificultad, algo que no te permite vivir bien tu sexualidad. Qué bueno. Yo soy anti-etiquetas, no pongo etiquetas ni mucho menos porque considero que la sexualidad es una vivencia, una experiencia y que de lo que se trata es que la experimentemos de la forma más placentera que podamos. Entonces, las dificultades son las que tratamos las sexólogas. Ujú. ¿Qué tipo de dificultades? Bueno, las que tienen que ver directamente con el funcionamiento sexual, ¿no? La falta de apetito sexual, problemas con la excitación, problemas con el orgasmo en el sentido de no experimentarlo por una serie de barreras, diría yo, porque potencialmente todas podemos vivir perfectamente el orgasmo, simplemente que hay barreras que hay que derribar y que uno de mis objetivos en la terapia es esa, ¿no? Primero, ser consciente de cuáles son esas barreras que me impiden funcionar sexualmente como yo quiero funcionar y poder vivir el bienestar de la sexualidad, ¿no? El estar contenta con el tener ganas, el disfrutarla, el hacerla mía, ¿no? Qué bueno. Eh, y otros problemas como que tú verás también en relación al suelo pélvico y tal, que tiene que ver con el vaginismo. Ujú. De hecho, yo he escrito un libro sobre el vaginismo, se llama Vaginismo y Dispareunia, que son dos cosas diferentes, pero que tienen mucho en común. Y aprovecho a contar esta historia porque o sea, sirve igual como para qué servimos las sexólogas, ¿no? Genial. Eh, Esto yo te diría que hace unos 10 años yo
por esas cosas de la vida, tenía varias pacientes con vaginismo, ¿no? Y cada una de ellas estaba viviendo diferentes niveles del tratamiento. Y una de ellas me dice: Gloria, ¿podría yo conversar con alguna paciente tuya para saber cómo le va, qué le pasa, si le pasa lo mismo que a mí? Entonces yo le dije: mira, me parece una idea extraordinaria, voy a hablar con algunas a ver si quieren. Bueno, resultó tan maravilloso que recuerdo que eran 6 pacientes con vaginismo en distintos niveles del tratamiento, e hicimos un grupo que ellas mismas se llamaban las vaginísticas. Fue, fue maravilloso, Qué bueno. y de hecho fueron las parejas, no todas, porque no todas tienen pareja, y, y- y les sirvió muchísimo, porque identificarse con otras mujeres que tengan el mismo problema que yo, siempre guardando las diferencias de cada persona, pero el sentirse identificada, bueno, eso a mí también me pasa, yo también creo que es esto, etcétera, etcétera, les ayudó muchísimo. Y justamente a raíz de esta situación, y por otras que agregaré ahora, fue lo que me motivó a escribir, porque considero que una de nuestras funciones fundamentales de las personas que trabajamos el sexo de las mujeres, la sexualidad, perdón, de las mujeres, es informar, Sí, porque la gran eh, causa, por decirlo de alguna manera, de los problemas sexuales tienen que ver con la falta de información, totalmente de acuerdo. poco conocimiento del funcionamiento sexual. No tenemos mucha idea de cómo es el proceso de la excitación, qué hay que sentir, cómo sentir. Y esto tiene mucho que ver con el género. Por eso que mi interés con las mujeres es tan grande, porque las mujeres hemos tenido que estar abocadas un poco al placer del otro, por y para el otro. Ahora ha cambiado mucho esto, menos mal, Sí, pero tampoco mucho, lamentablemente. ya. Pero eh, hacer consciente a la mujer, a las mujeres, que tenemos un potencial sexual, que tenemos derecho a vivirlo, que tenemos derecho a decir no, que tenemos derecho a que en la mitad de la relación no tenga ya más ganas y decir: hasta aquí hemos llegado, Lucas. ¿No? Y claro, si tú te sientes muy segura de ti misma, bueno, muy segura, segura con tu cuerpo, con tu vivencia, con tu sexualidad y entendiéndola como propia, esto fluye. No es que tú pares una relación así y que sea violento eso, para nada, es al contrario. Cuanto más segura, más conectada estés con tu cuerpo y con tu sexualidad, la relación fluye. Ya no hay necesidad de explicaciones ni de excusas y menos de fingimiento, Claro, porque esa es otra. El fingimiento al orgasmo eh, todavía lamentablemente se da mucho, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, no sé Efectivamente, si he esa. respondido. Sí, joder, creo que lo has dejado clarísimo. Vamos, si a alguien le queda dudas, de todas formas, que pregunte específicamente, Encantada. Es que es muy pe- importante preguntar lo que sea, nunca es vana la pregunta. hmm, fíjate que todo lo que estás diciendo me parece rompedor, a la par que en un momento dado parece que está como súper superado y para nada, ¿no? Yo me encuentro en consulta también cosas, de hecho, cada vez trabajo con más sexólogas y de ahí mi interés también con hablar sexólogas y daros voz dentro del podcast, porque hay como, estamos en el momento de mayor información de la historia, pero, pero todavía nos cuesta soltar, porque además hay como creencias, ¿no? Arraigadas que ni siquiera te das cuenta que están ahí. Ahí está, sobre todo porque no nos damos cuenta. Mira, yo tuve la oportunidad también de dar talleres a institutos No, qué y bueno. con edades entre 14, 18 años. Y bueno, lamentablemente salí un poco decepcionada en el sentido que yo pensaba que la juventud actual, con lo que tú dices, con esta información abierta en Internet, en todas las redes sociales, que se habla abiertamente del sexo sin ningún tipo de tapujos, pero cuando tú ya entras en el análisis de la sexualidad de cada una, bueno, era impresionante. Es decir, por ejemplo, el tema de la masturbación. Eh,
uno de los talleres que hice fue sobre cómo le llamaban las chicas a la masturbación y cómo le llamaban los chicos a esa práctica sexual. Por supuesto, la lista de la pizarra de cómo le llaman ellos a masturbarse, bueno, no cabía en la pizarra. Y la de las chicas, solo deditos. No sé si ahora ha cambiado un poquito, esto hace unos 4 o 5 años, tampoco es mucho tiempo. Y no hay palabras para expresar nuestro deseo, el autoerotismo. Hay todavía temor, o más que temor, secreto. Esto se guarda como en Sí. secreto. Entonces quiere decir que todavía, porque claro, esto es un aprendizaje, es una socialización muy importante que hemos tenido, que es difícil desaprender, por lo que tú decías tan interesante que son las creencias erróneas en relación al sexo y a la sexualidad es enorme. Entonces, claro, las vamos internalizando y no las cuestionamos, las internalizamos y ya está. ¿Cuándo las cuestionamos? Cuando surge algún problema, cuando surge la dificultad. Claro. Y para eso estamos las sexólogas. Qué bien. Pues creo que lo has definido perfectamente, vamos, no creo que quede ninguna duda. De hecho, una mujer comentaba, las sexólogas ayudan a comprender nuestros miedos y tabúes, a llegar a una mejor vida sexual y a disfrutar más. Es Totalmente. como un resumen maravilloso. Totalmente. Mira, y aprovecho a hacer esa pregunta y la dejo en el aire porque es muy interesante desde mi punto de vista. Una de las preguntas que hago a las mujeres que van a la consulta el primer día, se lo dejo como reflexión para el siguiente, y es: ¿qué significa realmente para ti la sexualidad? Y es una pregunta que muchas a la vuelta, a la siguiente sesión, me dice: Gloria, es impresionante, no saben lo que me ha costado poder reflexionar y responder a esta pregunta, que parece muy obvia. ¿Cómo preguntas algo tan evidente? Y de evidente no tiene nada, ¿no? Y te empiezas a cuestionar muchas cosas, y desde ahí empieza el trabajo, ¿no? Siempre el trabajo es desde la persona. Una está ahí para orientar, para guiar, para entregar las herramientas, pero la que verdaderamente trabaja, redescubre su sexualidad, son ellas. Por eso que es un trabajo maravilloso, es un trabajo en equipo, es un trabajo de tú a tú, no es que venga la experta y te diga lo que tú tienes que hacer, porque tú ya lo tienes todo, ¿no? Lo que sucede es que está tapado, está con barreras por la educación, por la falta de conocimiento, por la sociedad, por el hecho de ser mujer, bueno, por un montón de razones que las vamos despejando a lo largo de la terapia, ¿no? Joder, me encanta oírte hablar, Gloria, la verdad. Bueno, si te parece, vamos a cositas así más concretas Por que supuesto. fueron preguntando. Y a mí la que más me llamó la atención, y además tal y como está planteada, ¿no? Como que me remueve ahí un montón de cosas, es cómo mantener un matrimonio sin posibilidad de penetración. Bueno, habría que diseccionar esa Claro, pregunta en mucho. sí, Primero, la palabra matrimonio es bien relevante, ¿no? Con absolutamente el respeto al matrimonio, exacto. Lo que pasa es que ahora, como se habla menos de matrimonio, se habla, bueno, es mi pareja, estamos juntos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Me la puedes repetir? sí, Porque me quedé claro. con el tema. ¿Cómo mantener un matrimonio sin posibilidad de penetración? Ah, bueno, claro. Aquí tenemos que empezar en primer lugar teniendo en cuenta que, ya que hablábamos de creencias y de mitos, uno de los mitos fundamentales en la sexualidad es el coitocentrismo. Es decir, que si no hay penetración, no hay coito, no hay nada. Cuando en realidad el coito, la penetración, es una parte, y yo diría casi mínima, de lo que es realmente la vivencia de la sexualidad, sobre todo para las mujeres. Obviamente para los hombres es muy importante la penetración,
y yo voy a poner un poco de humor, pero que es real, algún paciente o alguna pareja de mis pacientes me ha dicho, bueno, Gloria, pero para algo tenemos esta cosa que nos cuelga, ¿no? Entonces yo le digo, por supuesto, y tienes toda la razón, y me imagino que debe ser fenomenal las vivencias que tú tienes en el pene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para las mujeres no es igual, ni es imprescindible. Lo que pasa es que aquí hay toda una historia de la sexualidad que tiene que ver con la función de la sexualidad a nivel social. Y la función a nivel social de la sexualidad era la reproducción. Entonces, de ahí viene que sea tan fundamental en un matrimonio el hecho de que haya penetración con la función de reproducir. Pero no es, esa función ha ido cambiando históricamente, sobre todo desde que las mujeres, hay un hito histórico que es la llegada de la píldora, nos liberó a las mujeres de la idea de que la sexualidad solo es para reproducirse, ¿no? Para reproducir. Entonces, a partir de ahí, ya las mujeres se empiezan a dar cuenta que la penetración no es tan importante. Para esas Perdona, Gloria, disculpa que te pare, pero es que ha empezado a hacer o mal contacto el micrófono o algo y sonaba, se oía muy raro. ¿Ahora? No. Cambiar, espera. Entonces, la importancia de la penetración va a tener que ver con la importancia que le dé cada una a la penetración. Y esa importancia va a tener que ver, desde mi punto de vista, con la vivencia que tú tienes con esa penetración. Si tú esa vivencia de la penetración es placentera, te gusta, aunque no necesariamente experimentes el orgasmo con la penetración, que ya saldrá ese tema seguro, estupendo, fenomenal, pero yo creo que la penetración no va a mantener o dejar de mantener un matrimonio. El matrimonio se mantiene no por un coito, sino por la comunicación, por la buena comunicación entre la pareja, en la consideración de cada uno, en el compromiso, en la, ay, que no me viene la palabra, en la complicidad, etcétera, ¿no? Un matrimonio no se rompe porque no haya penetración, es mi punto de vista. Ahí hay otras variables, otros factores que pueden estar influyendo. Pero sobre todo, si hay una buena comunicación, como me ha pasado muchas veces en la consulta, de hecho, y María sabe muy bien de este tema, cuando hay vaginismo, es imposible la penetración. De hecho, he tenido pacientes con 20 años sin haber mantenido relaciones con coito. Y no se ha deteriorado el matrimonio, ni mucho menos, ¿no? Lo que sucede es que fueron, después de 20 años, por un montón de razones, a tratar el problema. Ella lo solucionó, porque el vaginismo, como tú muy bien sabes también, tiene una solución real, práctica, y se pudo practicar la penetración, y muy bien, pero no cambió literalmente o mayormente la calidad de ese matrimonio, para nada, ¿no? De hecho, seguro que te ha pasado a ti. Yo tengo pacientes que me han dicho que a raíz de no poder tener relaciones con penetración han descubierto un mundo de sexualidad. Exactamente, bueno, es que eso es clave sí. Lo que estás diciendo, justamente, porque además de hecho en el tratamiento de algún problema sexual partimos evitando justamente el coito, ¿no? Se parte para que haya un conocimiento y una conexión con la otra persona a nivel sexual, y que entendamos que la sexualidad no es solamente la penetración, es, como te dicen, ese acto, ¿no? Pues el acto es desde mucho antes, ¿no? Son las ganas, las fantasías, el gesto, las ganas de estar con la persona, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decía yo que la penetración es una parte, ni más ni menos que otra, ¿no? Claro, efectivamente. Qué bueno. Pues mira,
Sí que había, efectivamente, es que según estabas hablando, habías hablado del tema del orgasmo vaginal y sí que hay una pregunta sobre cómo... no, bueno, no era una pregunta, era más un comentario en plan de es que solo no llego al orgasmo con el estímulo vaginal. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Bueno, podríamos tener una sesión completa sobre esto, pero mira, sí. Primero, yo intento, aunque a veces me sale igual, no hablar de llegar al orgasmo, es una experiencia. Yo experimento el orgasmo, ¿vale? Eso es lo primero que yo también les comento a las pacientes. Buenísimo. Y el orgasmo incluso se puede experimentar sin tocar el cuerpo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, la idea esta de que tenemos un orgasmo vaginal, otro clitoral, otro no sé qué, no es tan real, ¿vale? Hay muchísimas, yo casi me atrevo a decir que casi el 80-90% de las mujeres no experimenta el orgasmo con la simple penetración. Y cuando digo simple, lo digo en el sentido de que entre el pene en la vagina y con ese movimiento se experimenta el orgasmo. Eso es muy difícil. Eso no porque no toca la sensibilidad o las partes más estimulantes de la vagina desde mi punto de vista, aunque la podemos sensibilizar, explorar, el punto G, el punto A, el punto U, porque ahora hay puntos por todas partes. La vagina es una maravilla, tiene una cantidad de sensibilidad, puntos sensibles, pero eso hay que explorarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Pero en principio, la solo penetración puede ser tremendamente agradable, pero de ahí a que dispare el orgasmo es más complicado. Ahora, si esa misma penetración por la postura que facilite la estimulación directa o indirecta del clítoris, por supuesto que ahí se puede experimentar el orgasmo. Pero el clítoris, o sea, es fundamental. Ya sabemos que la única función que tiene en nuestro cuerpo, y somos privilegiadas en eso, tener un orgasmo que nos procure placer. Para eso es lo único para lo que sirve, ¿no? Sí. Entonces, utilizarlo, aparte de que hay que aprender también a conocer el clítoris, que no es solo esa puntita que vemos, entre comillas, ¿no? O ese botoncito, como se suele decir. Tiene toda una estructura, un cuerpo que rodea también la vulva o la vagina internamente, y eso produce unas oleadas de estimulación y de placer. Por lo tanto, ahí sí, ahí puede haber a la vez un coito o una penetración y puedes experimentar el orgasmo siempre y cuando haya esa estimulación en el clítoris. Si no lo hay, pues podemos estar toda la tarde con la penetración y es muy agradable, pero es más complejo llegar desde ahí, ¿no? Efectivamente. No llegar a experimentar. Experimentar, sí, es difícil, cambiar es difícil cambiarlo y es importante, perdón María, es importante cambiarlo porque el llegar es una autoexigencia, es como que si vamos a una carrera, a una meta, y la sexualidad es pura vivencia, es estar, es pasártelo bien, dejarte fluir, sentir las sensaciones. Y si experimentas una más intensa que otra, estupendo, y te apetece quedarte en esa intensidad, pues te quedas. Es decir, que tú puedas manejar toda esa fluidez de sensaciones, ¿no? Pero si te exiges a ti misma, que es uno de los grandes problemas, de tengo que llegar porque tengo que experimentar, porque tengo que no sé qué, no, por ahí difícilmente. Por eso es importante hablar de experimentación y no de llegar a ninguna parte. Totalmente de acuerdo contigo, que decíamos antes, ¿no? Que parece que si no hay penetración no ha habido relación sexual, pues con el orgasmo lo mismo, que si no ha habido orgasmo no ha habido relación sexual. ¿Cómo que no? ¿Qué necesidad? Vamos a ver, que sí, que exactamente. nos gusta experimentar los orgasmos, pero que
que puede haber un montón de otras prácticas y otro montón de sensaciones que no le estamos dando ese espacio. Exactamente, ¿no? Y por eso algunas dicen, o algunos, yo diría que son más ellos, es que no hemos tenido una relación sexual completa. Y digo, ¿pero qué es eso de completa? ¿No? Entonces hay que hacerles cuestionar esas ideas. Y cuando la cuestionan, cuando empiezan a pensar en eso, pues hay un cambio interesante. Qué bueno. Pues otra de las preguntas venía también a preguntas o de las experiencias. Decía, me gustaría volver a ser orgásmica. Vale. Bueno, si ya lo has sido, sigue siéndolo. Lo que pasa es que probablemente hay algún tipo de barrera, a mí me gusta hablar de barreras, y yo siempre, claro, aquí a mí no me ven, no sé si me van a ver o no, pero para mí la sexualidad, por una parte, es muy simple, la respuesta sexual es muy simple, pero por otra parte es muy compleja. Y es muy compleja porque son muchos los factores que están influyendo en que tú te dejes llevar por esa vivencia, ¿no? Porque la clave es dejarse llevar por la vivencia de las sensaciones, ¿no? Eso es un tema muy clave en el tratamiento, ¿no? Entonces, si tú has vivido el orgasmo en algún momento de tu vida, estupendo, porque ya lo conoces. Hay mujeres que no han vivido, no han experimentado nunca el orgasmo, ¿no? Entonces, experimentar lo que lo aprenden a experimentar en la consulta, bueno, están encantadísimas, ¿no? Entonces, la idea es, si hay un estímulo, la respuesta sexual se produce, primero tiene que haber un estímulo suficientemente fuerte para producir la respuesta. Entonces, la respuesta está cerquita del estímulo. Pero cuando este estímulo está y no se produce la respuesta, quiere decir que hay algo entre el estímulo y la respuesta que está impidiendo que se produzca. Entonces, nuestra labor, la propia mujer, la idea con estas herramientas y el trabajo que hacemos, sobre todo de conexión y conocimiento con su propio cuerpo, vamos eliminando esas barreras que alejan la respuesta. La idea es acercarla, ¿no? Y en el trabajo de ir eliminando esas barreras es cuando vuelve a vivir su orgasmo. Entonces, ¿qué le puede haber pasado a esta chica que lo comenta? Pues muchísimas cosas, desde mucho estrés, desde una mala relación, desde una experiencia negativa. Bueno, son 1000 los factores que pueden suceder, pero no es extraño, o sea, de hecho es muy común. Sí, de hecho, a mí aquí ya yo estoy encantada de cada vez trabajar con más sexólogas y hay un punto en el que nuestros trabajos se entremezclan, ¿no? Porque nos podemos encontrar factores físicos, emocionales, psicológicos, mentales, de varias o de distintas índoles, ¿no? Entonces, una pregunta que me surge a mí es, una persona que tiene alguna dificultad, ¿no? A nivel en su sexualidad, ¿a qué profesional va? ¿Va al fisio? ¿Va al sexólogo? Lo primero que hace es ir al médico, lamentablemente. O lamentablemente, y digo lamentablemente porque no sé si te pasa a ti, pero son opciones que vienen después, sobre todo a la sexóloga, porque somos una profesión muy nueva, muy de ahora, pero tanto en hombres como en mujeres, a quien acuden, si es que se atreven, porque depende del problema que se tenga, la ginecóloga, ¿no? Pero que no todas las mujeres, y tú lo sabes muy bien, no van a la ginecóloga por miedo, porque por dolor en la vagina, en la vulva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos en una sociedad muy medicalizada y muy de las prisas, o sea, esto yo lo tengo que quitar rápido, esto es un problema seguro físico y que no me permite tener una relación sexual normal,
Entonces, cuando me dicen normal, yo diría, bueno, ¿y eso de normal qué es? ¿Quién dice cómo es una relación sexual normal, no? Entonces, digo lamentablemente porque por lo menos lo que yo veo hace años es que el 95% de los problemas, de las dificultades sexuales, tiene que ver con algo no orgánico. Que eso no quiere decir que no sea físico, porque hay que diferenciar. Lo orgánico, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo enfermo, con lo estropeado, con alguna patología. Lo físico es diferente porque yo puedo tener un estrés muy grande y físicamente tengo mucha tensión. Eso es físico. El dolor, por ejemplo, en el vaginismo, es físico, pero no es orgánico. La diferencia es que está producido por un tema, no sé si propiamente tal psicológico, pero bueno, mental, que son los famosos trastornos psicosomáticos. Muchas veces tenemos dolores en el cuerpo, vamos al médico y el médico me dice, mira, no tienes nada, lo que tienes que hacer es relajarte. Y tú te vas con mucha rabia, porque te vas con el dolor sin solución y encima te dicen que te relajes cuando tú no te puedes relajar, porque es parte del problema el que no te puedas relajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, este trabajo que estás haciendo, María, de informar, ¿no? Porque informar de nuestras profesiones que están absolutamente coordinadas, o sea, a mí me parece maravilloso poder estar en contacto contigo, sobre todo el trabajo del suelo pélvico, y no solamente el suelo pélvico, para no irnos a los genitales o a la parte de los genitales, sino todo el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante esto para dar a conocer que no es un tema necesariamente enfermo, de enfermedad orgánico desde ahí, ¿no? Lo que sucede que puedes tener una enfermedad independiente al sexo como tal, y esa enfermedad te condiciona a tener una dificultad sexual. Eso en el vaginismo se da muchas veces, ¿no? O en la falta de apetencia sexual, ¿no? Has tenido una depresión o has tenido, no, perdona, algo más, has tenido una infección en los genitales, por ejemplo, y no se ha curado bien, has tenido una relación, se ha provocado un dolor en esa relación, ya la siguiente, dependiendo de cómo ha sido ese dolor, bueno, pues no vas a ir con fluidez y tranquila, vas a ir pensando que te puede doler, ¿no? Claro. Muchas mujeres van a ir pensando que sí les va a doler porque, por lo que sea, ¿no? Y el problema es que realmente les duele. Y ahí empieza el problema, ¿no? Cuando empiezas a condicionar ese dolor con el problema y piensas que sí o sí hay algo orgánico. Hasta que, bueno, pues se va trabajando ese tema para que... ahora, que exista algún momento en que ciertamente haya un problema orgánico que produzca la dificultad, bueno, también lo puede haber, pero claro, muy bajo porcentaje desde mi experiencia. Claro, efectivamente. Vale. Bueno, de hecho, hemos ido un poco a esto, que una de las cosas que tenía era el dolor en la penetración junto con las creencias, ¿no? Porque yo también me encuentro mucho en consulta, ¿no? Me pasa, o sea, esta pregunta mía venía porque me pasa en consulta que yo encuentro, pues, y además, o sea, yo he tenido más de una paciente y más de dos, que claramente había un tema a nivel de muscular, se ha resuelto ese tema y han retomado su sexualidad y sus relaciones con penetración sin mayor problema, ¿no? Por decirlo así. Pero sí que encuentro casos en los que, aunque vamos resolviendo, igualmente efectivamente hay algo de base que creo que muchas veces tiene que ver con ciertas creencias, con ciertas las dificultades, ¿no?, que tú comentas,
y que en esos casos son en los que yo, la mayoría de las veces, si no todas, sugiero ese complementar el tratamiento o la terapia con una sexóloga, ¿no? Luego ya otra cosa es que me hagan caso o no. Claro. Lo mismo yo. Digo, mira, sería bueno ir donde una fisio y tal. Sí, ciertamente. Es que aquí ya hay temas más, yo diría, profundos y no conscientes. A ver, me voy a explicar con esto. La educación que hemos recibido en esta sociedad en concreto, ¿no? Ha sido una educación, como he dicho al principio, muy reprimida para las mujeres, ¿no? Uh-huh. Con ideas, como dices tú, creencias muy castrantes, por decirla de alguna manera, ¿no? Sí. Y de hecho lo viví en el instituto, en varios, que fui a dar los talleres, que te decían, bueno, la mujer que quiera mucho sexo, o sea, nos movemos entre, y perdonando la expresión, o somos casta y pura, o somos unas putas directamente, ¿no? Sí, sí. No hay término medio, no hay. Entonces, por supuesto que aquí está la individualidad de cada una y cómo se ha reforzado esa educación. Si se ha reforzado una educación permisiva, positiva, natural, de que la sexualidad es algo natural y que lo vas hablando, pero eso es lo mínimo. En general, la educación que hemos recibido a nivel sexual, que de hecho dar clases de educación sexual es muy complejo todavía, es nula. O sea, no es que hayamos recibido necesariamente una educación negativa, sino Sí. que simplemente no ha habido educación. Uh-huh. Y la que ha habido, bueno, pues es muy limitadora. Ten cuidado, los chicos van solo a eso, en su época, que ahora eso ha cambiado mucho, como creencias de la virginidad, que tiene mucho que ver, a mí me ha tocado muchas a nivel de vaginismo, partir de una idea de que la virginidad era algo importante, ahora ya no. Evidentemente eso ha cambiado muchísimo y yo creo que las chicas ni saben lo que es eso, ¿no? Ha cambiado mucho, pero hay otros. Eso por una parte. La otra que influye muchísimo es que las mujeres tenemos que estar siempre a disposición de, ¿no? Gustar, atraer, en vez de estar preocupadas de que yo quiero desear, yo quiero que me toquen, me gusta que me toquen aquí, que me toquen allá, pero el aprendizaje es, él es el experto, él es el que sabe. Y eso que ahora estamos hablando de relaciones heterosexuales, que no hemos entrado en la diversidad enorme a nivel sexual que existe. O sea, Sí. sexualidades que malamente le llaman disidente. Y le llaman disidente porque sale fuera de lo heteronormativo, ¿no? Pero entonces toda esta socialización, esta educación pesa muchísimo para los dolores sobre todo, los temores. Entonces vamos poniendo esas barreras que yo explicaba antes y que muchas veces no son conscientes. Por eso que yo, por lo menos en mi trabajo, yo hago primero un historial de la paciente, ¿no? Porque muchas van con ansiedad o con ganas de resolver el tema. Y digo, mira, esto es un proceso y tengo que averiguar un poco cómo ha sido tu vida sexual, cómo han sido tus experiencias sexuales, cómo las has vivido, cómo te han educado sexualmente en casa, se ha hablado del tema, no se ha hablado. El tema de la masturbación, por ejemplo, es un tema muy básico. No, mi madre me decía que eso era sucio. Otra me daba un golpecito en la mano y que eso no se podía hacer. De hecho, yo tengo pacientes, mamás jóvenes, que me dicen, la niña se está masturbando en pleno salón y claro, ¿y qué hago? Y entonces todas esas reacciones están influyendo en lo que percibes, en lo que sientes que es la sexualidad. Y eso, bueno,
pues llega o aparece, aunque no sea muy conscientemente, en tus relaciones sexuales, ¿no? De hecho, yo paso unos cuestionarios que le llamo el cuestionario de los temores, y ahí aparecen una serie de situaciones que las mujeres te dicen, ah, sí, esto no lo había pensado, pero sí, por ejemplo, que me vea muy excitada, o el miedo al embarazo, que ese es un miedo ancestral, pero sigue hasta el día de hoy, a pesar de que ahora, o sea, tienes todos los medios para no quedarte embarazada, ¿no? Si tú no Sí. quieres, obviamente. Entonces, todos esos miedos, esa educación, esas ideas erróneas, hay que desmontarlas. Para hacer un buen tratamiento hay que desmontar, es decir, no es solo poder lograr el coito, por ejemplo, ¿no? Es que eso no es lo importante, que lo importante es que tú te puedas sentir libre en tu propia sexualidad, que la puedas desarrollar, descubrir, gozar, disfrutar sin rollos, ¿no? Y para eso hay que trabajarlo, hay que descubrir si tengo algún rollo qué es lo que me está impidiendo o no, porque hay casos, como dices tú, que haces el trabajo físico maravilloso, fenomenal, y ya está, y no ningún problema, estupendo, pero hay otros que son más complejos, ¿no? Que ahí hay que trabajar desde ahí. Al final es autoconocimiento en todos los sentidos. O sea, bueno, claro, o sea, de una... esa es la palabra clave. Tan clave que yo hice un taller que se llamaba autoconocimiento. Sí. Bueno, ese es un taller que fue maravilloso. Hay otro que he hecho que se llama Todo sobre la vulva, ¿vale? Qué bueno. Todo sobre el orgasmo también. Bueno, y son talleres en los cuales la idea, en los talleres y en la terapia, la palabra clave que has dicho tú, María, es el autoconocimiento. Y ese autoconocimiento tiene que ver con observar tu cuerpo, pero no solamente observarlo, sino sentirlo, vivirlo, conectar con el placer, no solamente con el placer, sino que con tu cuerpo, con las sensaciones. Para dejar fluir esas sensaciones, primero las tienes que conocer, tienes que saber cuáles son, las tienes que sentir. Y son tan simples como cómo siento mi mano, si está fría, está caliente, cómo me veo ante el espejo. Bueno, ahí yo hago mucho ejercicio de mirarse al espejo, de bailar, es todo un autodescubrimiento. Y el tema de los genitales, bueno, ese es todo un tema, porque ahí sí que hay una, ¿cómo diría yo?, un desconocimiento muy grande hasta el día de hoy, que de hecho salen en las películas, en las series alguna vez. ¿Cómo no te conoces tú la vulva? Al menos ahora se habla. Entonces yo una de las tareas que mando a hacer en terapia es que me dibujen sus genitales. Pero antes de dibujarlas tienen que mirárselo todos los días con un espejito. De hecho, en un taller de estos les regalé a todas un espejito pequeño, una libreta donde tenían que apuntar todo y dibujar. O sea que no tenían ningún tipo de excusa, no es que no tengo espejo, no es que no tenía dónde dibujar, ¿no? O sea que no haya excusa para conocer la vulva, que la vulva es maravillosa, tiene vida propia, es donde se centra la mayor parte del placer, no todo, pero es una fuente de vida. Entonces, el conocerla, tú te acercas a ella, la mimas, por decirlo de alguna manera, la acaricias, la tocas y la haces tuya, porque esa es otra. Muchas mujeres me dicen, bueno, que haga lo que quiera ahí abajo, porque total es para él. Y esto es absolutamente real y es muy triste pensar eso, porque es tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí, conocer su función, dónde está cada parte de la vulva es esencial también, saber dónde está el clítoris, que muchas mujeres creen que el clítoris está dentro de la vagina y no está dentro de la vagina. Entendiendo la vagina, el conducto por donde entra el pene,
porque se confunde vulva con vagina, y vulva es toda la parte externa que contiene la vagina, ¿no? Totalmente, sí, sí. De hecho, me estabas recordando, pues con todo esto, ¿no? Las ideas que tenemos del cuerpo. Una frase que justo he leído esta mañana, que a ver si puedo ponerla y te la leo, porque es que me ha parecido maravillosa. Dice, es de Nina Ferrari. Dice, imagínate que te regalan una máquina para hacer magia y vos la usás para colgar ropa. Bueno, con el cuerpo pasa lo mismo. Y con el Exactamente. clítoris, 3/4 de lo mismo, ¿no? Eso es, Con la eso es. vulva, que de aquí, a mí la vulva me apasiona. De ahí el nombre del podcast Muy y bien. el hablarlo, el tenerlo, el normalizarlo, ¿no? Me parece que es necesario que lo llames por su nombre, simplemente, ¿no? No, y además es parte importante de tu cuerpo conocerlo, porque además anatómicamente nosotras lo tenemos escondido, es decir, hasta para hacer pis no lo vemos. En cambio, los hombres tienen una relación con sus genitales mucho más natural, porque se lo ven, se lo tocan continuamente. Bueno, de hecho, se lo están toqueteando todo el día. Pero nosotras, si nos llega a picar, pues nos escondemos para rascarnos. Es decir, es como un lugar escondido que hay que cuidarlo, hay que tener con mucha delicadeza, y tú sabes mejor que yo que la vagina es el lugar, primero, más higiénico del cuerpo por el pH que contiene, y segundo, más elástico. O sea, y eso lo sabes mejor tú, que pueda salir la cabecita de un niño o una niña por ahí, bueno, es impresionante. Entonces, descubrirla, conocerla, es todo un proceso que hacemos a lo largo de la terapia también. No solamente la propia, sino también vemos otras imágenes, trabajamos mucho con el audiovisual. De hecho, hay un montón de artistas que han hecho muchas cosas a nivel de representar la vulva. No, eso es apasionante. De hecho, hay un libro que se llama Coloreando vulvas, en inglés, Coloring Pussy o Pussy, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y yo en los talleres saco las láminas y las pintan, ¿no? Búscalo en internet, que está Sí, por ahí. sí, le voy a echar un vistazo Es desde luego, ¿eh? fenomenal, es fenomenal. Qué bueno. Genial. Pues yo creo que vamos a ir ya, quedan un par de preguntas, pero vamos, ya llevamos un ratillo, vamos a ir Ajá. con la Bueno, a mí se me ha última. pasado volando, porque yo Sí, cuando empiezo a hablar de esto, yo ya, es mi tema, ¿no? sí, sí, a mí me pasa igual, me pasa igual. Mira, para la última, yo creo que estaría bien, que también lo has comentado, que hablemos un poquito de la falta de deseo, que es una cosa muy, muy, que yo me encuentro mucho en consulta. Mucho, mucho. Ese es todo un tema y también muy complejo, ¿vale? Porque primero tendríamos que empezar a ver cuál es mi exigencia en relación al deseo, cuáles son las creencias que hay en relación al deseo, y si hago algo para alimentar el deseo. Porque muchas mujeres piensan que el deseo es algo natural. Vale, sí, puede ser natural, pero por muy natural que sea, yo lo tengo que alimentar. O sea, es natural comer, pero tengo que hacerme la comida, porque si no, muero de hambre, ¿no? Pero se nos olvida eso. Pensamos que yo ya veo a mi pareja y ya me tiene que excitar y tengo que tener ese deseo, ¿no? Eso por una parte. Por otra, las mujeres están todavía, y por eso hay tanto problema del deseo, muy abocadas ¿cómo diría yo?, a la frecuencia o a la demanda de relaciones de la pareja. Y en este caso hablo de las relaciones heterosexuales, es decir, de los hombres. Que ellos tienen, que se dice que tienen más ganas, que las hormonas, que por ser hombre. No, desde mi punto de vista es porque han aprendido, su masculinidad les exige que tienen que tener ganas, y se traducen en ganas, que está muy bien, ¿no? Pero las mujeres unimos el deseo sexual mucho con nuestro estado físico y mental. Y
Y entonces, como eso no está bien visto, por decirlo de alguna manera, aunque yo no tenga ganas, tengo que cumplir con la frecuencia y voy a la cama aunque no tenga ganas, ya me vendrán, ¿no? Y no me doy cuenta que con eso lo que estoy haciendo es matar el deseo directamente, ¿no? Porque lo estoy haciendo obligada yo misma, no es que la pareja me obligue, sí. Indirectamente sí, pero entonces son esas presiones que tenemos sociales y también individuales a que hay que cumplir, hay que tener una frecuencia, la idea de que si no hay una frecuencia, si no hay una cantidad de relaciones, quiere decir que ya el matrimonio, como decía esta chica, o nuestra relación de pareja no está funcionando. Entonces, por ahí. Y otra razón es la que hemos estado hablando durante todo el rato, es la falta de conocimiento, es decir, es que no me preocupo de sentir, de vivirlo, de hacer lo mío, porque no tenemos educación para eso. Nadie nos ha enseñado, porque a mí las mujeres me dicen, Gloria, pero si esto me lo hubieran enseñado, yo no habría tenido ningún problema. Exactamente, ninguno. Claro. Por eso no son disfunciones sexuales, son dificultades que tienen que ver con esto. Y el deseo sexual tiene mucho que ver con ese alejamiento del propio cuerpo y de la propia sexualidad. Es como, bueno, una asignatura que está ahí. De hecho, las mujeres la última prioridad. O sea, muchísimas me dicen, mira, yo por mí paso totalmente de esto. O sea, yo lo hago porque hay que cumplir y ojalá cuanto más rápido sea, mejor. Así ya me lo quito de encima. O sea, es tremendo. Sí. Entonces, y eso tiene que ver con esto, porque no has dedicado tiempo, porque no conoces tu sexualidad, no te has apropiado de tu placer ni de tu cuerpo. Pero no es porque sea culpa de ella, sino que simplemente porque no lo sabe, porque hemos aprendido, si ni siquiera sabemos lo que nos gusta o lo que no nos gusta, si me excita o no. No se nos ocurre, esto en términos generales, ¿no? Coger aunque tuvo mucho éxito la novela esta de 50 sombras de Grey, que a mí no me gustó en absoluto, pero igualmente tuvo un efecto muy importante a nivel de excitación sexual. Entonces, ¿pero qué pasaba ahí? Que las mujeres se excitaban mucho, por eso se vendió tantísimo, pero lo contaban como una cosa excepcional, como una cosa que, bueno, pero de aquí no sale, como reprimiendo esto, ¿no? Cuando en realidad, a partir de ahí, bueno, pues puedes explayar ese deseo, ¿no? Pero es complejo y hay más cosas también en ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te estaba escuchando hablar y yo lo digo también muchas veces en consulta, o lo oigo, ¿no? Si esto yo lo hubiera sabido antes, y yo lo pienso, ¿no? Si simplemente fuéramos, o sea, se nombrara a la vulva desde que somos pequeñas, ¿no? O sea, con ese pequeño cambio creo que ya ganaríamos tanto. Claro, lo que no se nombra no existe, directamente, no existe. Totalmente. Bueno, Gloria, ha sido un placer tenerte Para aquí mí conmigo. igual. Yo, por mi parte, estaría encantada de repetir, si a ti te apetece. Cuando queráis, yo no Genial. tengo ningún problema, yo encantada. Todo lo que sea dar información y contar todo esto es maravilloso. Genial, pues quedamos pendientes entonces de un próximo episodio. Muy bien. Muchísimas gracias a todas una semana más por escucharnos. Nos seguimos viendo la próxima semana. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Un besito.